Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a trabajar con archivos de texto. Para ello abrimos Visual Studio Code y vamos a crear un nuevo proyecto. Lo vamos a crear como siempre de aplicación de consola.NET Framework C#. Le doy a siguiente. Ponemos la ruta. En mi caso es esta y al proyecto le voy a llamar archivos. Le damos a crear y esperamos la creación y carga de nuestro proyecto. Vamos a comenzar con String Writer, que nos permite escribir texto en un archivo. Si el archivo no existe, lo va a crear automáticamente. Bien, ya ha terminado de crear el proyecto y vamos a usar también using system.io. Y aquí, en el método principal, vamos a crear primero nuestra variable ruta o archivo. Voy a llamarle ruta porque aquí podríamos poner la ruta completa, por ejemplo c, /, etcétera, etcétera. En este caso voy a poner directamente el nombre que le voy a dar al archivo y lo guardará en la misma carpeta donde tenemos nuestro proyecto. Este va a ser el nombre del archivo, así que voy a quitar esto y voy a poner archivo. Le podemos poner el nombre que queramos, en este caso le voy a poner directamente archivo. Vamos a usar String Writer para escribir en el archivo. Para ello ponemos using String Writer, como tenemos aquí. Le vamos a llamar Writer, por ejemplo. Y esto lo que estamos haciendo es creando un objeto de la clase String Writer con la ruta o el nombre del archivo que le estamos dando. Abrimos y cerramos llave. Y dentro de estas llaves vamos a escribir en el archivo poniendo writer. Y lo mismo que usábamos con console, el write line. Y ponemos aquí el texto que queremos grabar en dicho archivo. Ponemos, por ejemplo, hola, este es un archivo de texto. Punto y coma. Si queremos poner otra frase en otra línea distinta, ponemos aquí, por ejemplo, línea 2 y ponemos C# facilita la escritura en archivos. Y vamos a poner otra línea más. Podríamos poner aquí línea 3. Esta es la última línea. Ponemos aquí punto, cierro las comillas, cierro el paréntesis y el punto y coma. Y podríamos poner aquí un console write line indicando texto escrito en el archivo correctamente. Bien, ya tendremos nuestro archivo preparado. Con String Writer hemos creado un flujo para escribir en el archivo especificado en la ruta. Con WriteLine hacemos igual que hacíamos con la consola. Escribimos las líneas de texto en el archivo, digamos, en cada línea. Using nos asegura que String Writer cierre el archivo automáticamente al terminar. Al hacerlo de esta forma, nos prepara el archivo y lo cierra directamente para que no haya problemas. Más adelante veremos
el control de errores para controlar si ha habido un error en la escritura o en el archivo que no lo encuentre, etcétera, etcétera, de todas las posibilidades que podríamos tener en la manipulación, digamos, de ficheros. En este caso no lo voy a hacer todavía, lo haré en la próxima clase. Vamos ahora a leer un archivo línea por línea. Para ello vamos a tomar el mismo nombre de archivo. Voy a poner aquí lectura y aquí voy a poner escritura. Como indicaba, vamos a seguir con ese nombre de variable y lo vamos a usar para la lectura. Para leer el archivo ponemos using y ponemos aquí stream reader y hacemos la instancia o creación del objeto a través de la clase string reader, como tenemos aquí. Abrimos y cerramos llave y dentro de este using vamos a leer cada línea y pondremos aquí un bucle while para ir leyendo línea a línea mientras la línea no se anula. Mientras no se acabe, vamos a leer todo el contenido del archivo y aquí pondremos console writeLine línea. Fuera del using que tenemos aquí, voy a poner console writeLine texto leído correctamente. Cierro con punto y coma y pulso control F5 para ejecutar y ver el resultado. Bien, aquí vemos que realiza primero la escritura en el fichero de texto, nos indica aquí que el texto se ha escrito correctamente y después nos muestra las líneas y nos indica que lo ha leído correctamente. Pulsamos intro para salir de la terminal. Bien, vamos a pasar ahora a la lectura de archivos binarios, lectura y escritura en archivos binarios. Vamos a comenzar por la escritura. Lo vamos a hacer en el mismo proyecto. Con escritura de binarios. Tenemos que usar también System.io, tal y como teníamos aquí arriba. Y vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a poner aquí string y voy a poner archivo binario. Va a ser igual. Y ponemos aquí el nombre del archivo. Archivo binario.dat. Cerramos comillas, ponemos punto y coma. Y vamos a realizar la escritura using binary. Y en este caso, como vamos a escribir writer, le ponemos writer. Y esto va a ser igual a new binary writer, indicándole file.open archivo binario o nuestra ruta, coma, y le ponemos file mode.create. Cerramos los paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y vamos a poner aquí writer.write. Ponemos 100, por ejemplo.
es un entero. Ahora vamos a escribir un número decimal, .write, ponemos por ejemplo 3.14 y vamos a escribir una cadena de texto, writer.write, hola desde fichero binario. Cerramos y vamos a mostrar por consola datos binarios escritos en archivo. Punto y coma. Y vamos a hacer ahora la lectura de este fichero binario. Para ello seguimos tomando el nombre que asignamos a la variable anterior con el nombre del fichero y vamos a poner aquí using binary. Ahora tocaría reader. Vamos a leer, ponemos reader. Creamos el objeto instanciando la clase con new binary reader. Y a este new binary reader le pasamos file.open, le pasamos el nombre del fichero, archivo binario, y le ponemos file mode. En este caso sería open, porque lo vamos a abrir, el fichero ya está creado. Cerramos los paréntesis, abrimos y cerramos llave y vamos a capturar los datos. Int entero va a ser igual a reader read o read int 32, un double para el decimal, ponemos decimal num es igual a read double y string cadena va a ser igual a read string. Ya tenemos nuestros datos y vamos a mostrarlo. Console.writeLine y vamos a poner aquí con el dólar, pondremos entero, dos puntos, y entre llaves ponemos entero. Cerramos la llave, ya tenemos ahí el valor de esta variable, decimal, dos puntos, y entre llaves ponemos decimal num. Cerramos la llave, coma, cadena, dos puntos, y entre llaves ponemos cadena. Ya tenemos el texto que vamos a mostrar. Cerramos todo y añadimos el punto y coma. Binary Writer y Reader nos permiten escribir y leer datos en formato binario. File Mode Create crea el archivo si no existe y lo sobreescribe si ya existe. Los métodos write y read son específicos para cada tipo de datos, como read int 32 para enteros de 32 bits y read double para números decimales, como hemos visto aquí anteriormente. Vamos a ver ahora el uso de la clase File para operaciones básicas de archivo. La clase File permite realizar operaciones comunes como copiar, mover, eliminar archivos y verificar si un archivo existe. Para ello nos ponemos aquí y vamos a ver clase File. Lo pongo como comentario para realizar algunos ejemplos. Bien, vamos a crear dos variables, string, y vamos a poner original, va a ser igual a archivo texto.txt, y string copia va a ser igual a
archivo copia.txt. Verificamos si el archivo existe. Voy a poner aquí verificar si existe. Para ello pondríamos if file.exist y le pasamos la ruta o el nombre del archivo en este caso. Abrimos y cerramos llave y pondremos aquí file.copy original y copia. Y le ponemos aquí coma true. Pondremos aquí archivo copiado. Console.writeLine archivo copiado. Este sería, le pongo aquí el comentario, copia. Ahora vamos a poner, para mover el archivo, mueve, sería string nuevo y ponemos por ejemplo aquí archivo movido.txt. File.move lo tenemos aquí, original y aquí sería nuevo, he puesto nuevo, sería nuevo, ya lo tenemos y pondríamos un console writeLine archivo movido, punto y coma, y por último eliminar archivo sería file.delete y vamos a eliminar por ejemplo original, ya que este lo creamos arriba y no vamos a tener ningún problema. Console.writeLine archivo eliminado y pondremos aquí ahora el else si el archivo no existe y pondremos aquí console writeLine el archivo no existe. Con file.exist verificamos si el archivo existe en la ruta especificada o con el nombre que le estamos dando dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Con file.copy copiamos el archivo a una nueva ubicación y con file.move movemos o renombramos el archivo. File.delete elimina el archivo especificado. Vamos a pulsar control F5 para ejecutar y comprobar que está todo correcto y en principio, como vemos, está todo correcto, ha hecho todas las lecturas y escrituras que le indicamos y nos indica aquí los mensajes de archivo copiado, movido y eliminado. Pulso intro para salir de la terminal. Si nos vamos a la ruta de nuestro proyecto, le damos a archivos, bin, debug y aquí vemos los archivos que nos ha ido creando. Entre ellos, archivo copia, archivo movido y el original ha desaparecido porque lo hemos borrado. Si vemos aquí archivo copia, lo abrimos, es un fichero de texto normal. Y si abrimos archivo movido, vemos que es una copia del anterior. Con lo cual el programa, como vemos, está funcionando correctamente. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Le voy a llamar archivo notas para realizar un ejercicio práctico de lo que hemos visto. La ruta la tenemos aquí y, como indicaba, le voy a llamar archivo notas. Le damos a crear
y añadimos aquí using system.io y aquí en nuestro método principal vamos a crear la variable archivo y le vamos a llamar notas.txt. Cerramos con el punto y coma, escribimos el archivo con using string writer, le vamos a llamar writer igual a new string writer archivo. Cerramos la llave aquí y aquí va a ir nuestro código donde vamos a escribir con writer writeLine nota 1, podemos poner aquí aprobado, writer writeLine nota 2 sobresaliente y vamos a poner aquí otra nota 3, vamos a poner suspenso y por último fuera del using ponemos un console writeLine notas guardadas en el archivo. Punto y coma. Vamos a hacer la lectura con using string reader, le vamos a llamar reader y abrimos y cerramos llave. Ponemos aquí console.writeLine y vamos a indicar contenido del archivo de notas, dos puntos, cerramos paréntesis, nuestro punto y coma. Voy a bajar esto para que se vea mejor. Ponemos aquí string línea y creamos el while línea igual a reader readLine mientras sea distinto de null. Entonces entramos en este bucle y vamos mostrando líneas. Una vez que terminemos, ponemos aquí un console writeLine, fichero leído correctamente, comillas, paréntesis y punto y coma. Control F5 y vemos que nos indica que guardó las notas, contenido del archivo de notas, aprobado, sobresaliente, suspenso y fichero leído correctamente. Si nos vamos a nuestra carpeta de proyectos, en este caso le habíamos llamado archivo notas, lo tengo aquí. Vamos a esta carpeta, bin y en debug tenemos aquí el archivo de notas. Vemos que se ha creado aquí. Lo abrimos y tiene los datos que le hemos indicado que grabe en dicho fichero. Bien, como indicaba, con el string writer escribimos en archivos de texto, con string reader leemos estos archivos, binary writer y binary reader para escribir y leer datos binarios y file para operaciones básicas como copiar, mover y eliminar archivos. Bien, cierro aquí, cierro la terminal y recuerda que todo el código usado durante las clases lo tendrás disponible en el repositorio de GitHub. Voy a aumentar la URL para que se vea bien y aquí, como indicaba, tendrás disponible todo el código usado durante este curso. Y desde aquí, desde Code, como vemos aquí, podrás pinchar y descargar todos estos ficheros para poder trabajar
desde tu ordenador. Pues hasta aquí la clase de hoy, espero sea útil, no olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.